Nos vamos a descubrir la esencia de Centroamérica. Nos vamos a Guatemala y te lo cuento en este reportaje. Bienvenidos a Guatemala, la esencia de Centroamérica. Este país captura el corazón de la región con su impresionante mezcla de naturaleza, cultura e historia. En su activa capital, Ciudad de Guatemala, se fusionan lo antiguo y lo moderno, invitándonos a descubrir lugares únicos como la Plaza de la Constitución, la Catedral Metropolitana y el encantador Mercado de Artesanías. Viajar a Guatemala es adentrarse en la majestuosidad de la ciudad del antiguo Guatemala, una joya colonial con calles empedradas y coloridas fachadas rodeada de volcanes que nos transportan a tiempos pasados. No podemos dejar de mencionar una de las visitas imprescindibles del país, el Parque Nacional de Tikal, un tesoro arqueológico maya en medio de la selva que nos conecta con la grandeza de una civilización ancestral que, aunque pasada, perdura su esencia entre nosotros. Y en la misma zona, además, podremos explorar la pintoresca Isla de Flores, un rincón de tranquilidad rodeado por el lago Petén Itzá. Para los amantes de la aventura, Guatemala ofrece experiencias únicas como el ascenso al volcán Pacaya, uno de los más activos del país, donde la naturaleza volcánica se despliega ante nuestros ojos. Guatemala es un destino donde cada rincón sorprende con su diversidad, su calidez y su belleza. Así es que animaros a descubrir con nosotros este país fascinante y dejaros cautivar por su magia. Nos vamos a un país maravilloso, como decíamos en el reportaje, la esencia de Centroamérica que nos cuenta David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, tertuliano, viajero, amigo, periodista, grandísimo profesional. David, buenos días. Buenos días, Fernando. Vamos a entrar en materia, vamos deprisa a conocer un país que hay que recorrer precisamente despacio. Sí, así es. Y es que en este programa en este viaje, hemos querido dar una pincelada muy completa a lo que es Guatemala, mostrando los lugares de mayor interés turístico. Y es que en Guatemala vamos a capturar la esencia de todo un país con una mezcla de historia, naturaleza, cultura y aventura. En el programa de hoy hablaremos un poquito más de esa mezcla de historia y cultura, pero hemos preparado otro programa que hemos titulado Aventura en Guatemala y espero que os va a fascinar. Oye, hemos estado hablando un poquito de todo lo colonial, hemos estado viendo un poquito ese reportaje general. ¿Cuál es la primera parada de nuestro viaje, David? Mira, la ciudad de Guatemala, ellos mismos en Guatemala te dicen no es de mucho interés en el sentido que Guatemala tiene absolutamente lugares fascinantes, pero además de ser el lugar de entrada, ofrece algo que es bastante interesante y es la conexión con Europa. Y es que todo el centro histórico encontramos, por ejemplo, podemos recorrer lo que sería la Sexta Avenida y nos vamos a dar cuenta que encontramos edificios que están muy ligados con la arquitectura europea. Yo que sé, ahora, por ejemplo, me viene a la mente algún edificio, por ejemplo, el edificio París, que reconstruye la esencia de ese París de principios del siglo XX, ese centro comercial, que era un centro comercial, y esa opulencia de esa época, y que se trasladó a Guatemala. Evidentemente, el Arco de Correos, yo creo que es el icono de la ciudad. Es una réplica y está inspirado en el Arco de Santa Catalina de Antigua Guatemala, que hablaremos después. Y ya nos vamos entrando a lo que sería el centro histórico para llegar al Parque Central. Pero no sin antes, os recomiendo una pequeña parada en el restaurante El Portal. Y es un restaurante de 1932 que ha sido testigo de toda la historia de la política y la sociedad del país. Aquí venían personajes, por ejemplo, Che Guevara o Fidel Castro, en su paso por Guatemala se reunían en este bar. Oye, me cuentas, hablando de Guatemala, que precisamente uno de los lugares emblemáticos sería ese Parque Central, no solamente por su grandeza,
sino también por todo lo que podemos encontrar en él, sus edificios, la magnitud de todo en este lugar, ¿no? Cuando llegamos al Parque Central, de entrada, es que nos sorprende lo grande e inmenso que es. Y aquí encontramos dos edificios principales de interés turístico para el que lo visita, que es de entrada el Palacio Nacional de la Cultura. Es un majestuoso edificio neocolonial que simboliza la historia del país. Antigua sede del Poder Ejecutivo y ahora es museo. Y por cierto, es el kilómetro cero del país. Aquí en España tenemos la Puerta del Sol, pues el Palacio Nacional, es el kilómetro cero. Otro edificio súper importante es la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, con una arquitectura impresionante, mezcla elementos barrocos y clásicos. Cuando entramos dentro merece la pena salirse por el lateral derecho, porque vamos a encontrar una pequeña plaza escalonada que es realmente encantadora y resume la esencia de lo que sería el centro histórico de la ciudad. Seguir recorriendo el país, pero yo creo que no deberíamos irnos de la capital sin ver el Museo de Arqueología y Etnología. Yo, Fernando, quedé realmente fascinado y es que no podemos marchar, evidentemente, sin dedicarle 1, 2, 3 horas a este museo. Y es que alberga colecciones importantísimas de objetos de la civilización maya, entre los que os voy, solo por el nombre os podéis llegar a imaginar la magnitud y la importancia. Estamos ante el trono de piedras negras de la civilización maya, que llevaba todos relieves que representaban toda la corte maya, o la vasija del dios murciélago, una cerámica ritual que representaba la muerte, y no podemos olvidar las joyas en jade, importantísimas en la civilización maya y aquí en Guatemala. Simbolizaban todas ellas el poder y la espiritualidad, y en especial hacer hincapié en las máscaras de jade que simbolizaban la inmortalidad de la civilización maya en una época realmente que fue convulsa, pero al momento también de gran interés artístico. Y lo resumimos aquí en este museo, que os digo realmente que merece muchísimo la pena visitar. La ciudad de Guatemala, pero fíjate, todos los escritos, todos los reportajes, todas las historias que me cuentas, sin embargo, me lleva a una antigua Guatemala, que es la ciudad más emblemática del país, ¿no? Pues sí, ten en cuenta que era una ciudad que era la antigua capital y por culpa de los terremotos fue destruida y se tuvo que trasladar. Y es que tiene una riquísima historia colonial con numerosos sitios. Por ejemplo, aquí, evidentemente, todo el mundo que busca por internet, incluso la palabra Guatemala, aparece la calle del Arco, y con el Arco de Santa Catalina construido en el siglo XVII. Es una imagen icónica, es lo más buscado de la ciudad y más fotografiado, y que vais a encontrar miles de fotografías en Instagram. Pero hay muchísimo más. El parque y la iglesia de la Merced, que destacan por su impresionante fachada barroca y pintada con intensos colores. Es una plaza que aquí se vive la ciudad, lo que es la vida cotidiana, el mercadeo. No podemos olvidar otra plaza importantísima, la Plaza Central. Aquí encontramos el antiguo ayuntamiento, y si subimos arriba, que casi nadie lo conoce porque nunca pensarías en subir en un ayuntamiento, tenemos un majestuoso balcón que nos da una de las mejores vistas a la Plaza Central, que es el corazón, el verdadero corazón de la ciudad. Y podemos ver la Catedral de San José, por ejemplo, entre otros de los edificios. Y es que otro lugar muy, muy cerca de aquí de la Plaza Central que da fe de ese gran terremoto es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, porque veremos una fachada hermosísima, elaborada, muy elaborada, con detalles increíbles de estilo barroco, pero está totalmente destruido todo el interior por culpa de ese gran terremoto que hubo y que obligó a trasladar la ciudad. Y hay otro lugar que creo que me vas a preguntar, que es mi favorito, ¿no, Fernando?
ahí yo indagando un poquito y claro, entre esa pasión que tú tienes por el shopping, también por la comida, también por el patrimonio, bueno, en fin, que creo que hay un sitio en Guatemala que aúna todos tus placeres y tus deseos. Así es, y es el Museo del Jade. Habíamos hablado del Museo Arqueológico de la ciudad, pero es que aquí tenemos un pequeño museo que además tenemos el privilegio y el placer de ver una cantidad de joyas y máscaras funerarias increíbles, pero es que además aquí se trabaja la piedra del jade. Aquí podemos disfrutar de cómo se talla un jade que es totalmente distinto al jade que podemos encontrar en otros lugares del mundo y además comprar esas piezas que elaboran artesanos locales que trabajan esta piedra que está catalogada como preciosa. Incluso aquí os dejo ver mi recuerdo, que es mi signo zodiacal maya. Es el águila Chetcal, que es el símbolo de la sabiduría, la libertad, el dinero. El dinero falla, pero la sabiduría y la libertad sí que lo cumple. Me gustaría, para finalizar, un recuerdo, una sensación, algo que te haya cautivado de este viaje a Guatemala. Pues evidentemente todo lo que es la civilización maya, porque no la ubicas y cuando te vienes a la cabeza te hablan de los mayas, lo relacionas más con México, pero es que el inicio de la civilización maya fue en esta zona y eso te sorprende. Todo lo que es los objetos arqueológicos, por ejemplo, lo hemos dicho, lo que es las joyas con jade, es algo que realmente es digno de ver porque estamos hablando de 2000 años hacia atrás casi y eso realmente nos ha sorprendido. Y sobre todo lo que os voy a enseñar en otro reportaje, que es la aventura en Guatemala, esos volcanes increíbles y esos parques nacionales que tienen. La verdad es que me parece un viaje fascinante, me ha sorprendido, es un país que no conozco, que me encantaría poder visitar y sobre todo después de lo que nos has contado. Como siempre, David, un placer escucharte, un placer aprender de ti. Gracias, amigo mío, eres un grandísimo profesional y ya sabes que allá donde esté contaré contigo. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Nosotros vamos a continuar, dadme tan solo unos segunditos y regresamos de inmediato.